en mi corazón hoy mientras adorábamos esa canción Santo, Santo, que Dios, eso es algo del Espíritu, ¿no? Que Dios iba a cumplir esas promesas, ¿no? ¿Cuántos tienen promesas que todavía están esperando? A ver, levante su manito. Amén. Bueno, el Señor dice, va a cumplir esas promesas, ¿eh? Esas promesas. Él tiene, esa parte me ponía, es el que en el Espíritu del Señor decía, Él va a cumplir las promesas. Pronto. Muy bien. Mire qué linda palabra. Deuteronomios dice, ¿cómo oír la voz de Dios? Voy a tratar, ¿no es cierto?, de terminar para dejar libre a nuestros hermanos y estar recibiendo, ¿no es cierto?, a la novia y estar así que cuando ella venga me avisan, ¿eh? Entonces yo voy manejando el tiempo. Esto es de parte de Dios, hermanos, porque realmente hoy vamos a tener un servicio completo, con restauración familiar y todo. Deuteronomio 28:1 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios. ¿Cómo hay que oír la voz de Dios? Atentamente. O sea que haga así su oído, haga así porque va a oír. Vamos a aprender cómo oír hoy la voz de Dios. Que si oyeres atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarás. Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, tu palabra nos dice que si nosotros oímos atentamente tu voz, Señor. ¿Para qué? Para poner esa voz tuya, ese mandato que viene de tu voz, guardarlo en el corazón y ponerlo por obra. Hacerlo, Señor. Eso es lo que tú quieres. Entonces, dice tú, Señor, que tú nos vas a exaltar, nos vas a poner en alto y nos vas a dar muchas bendiciones. Señor, yo quiero hoy aprender junto con mis hermanos cómo escuchar tu voz, Señor. Aparte de la palabra que es la voz cantante de Dios, Señor, ¿cómo voy a escuchar tu voz? ¿Cómo oír tu voz? ¿Cómo saber que tú me estás hablando, Señor? Te doy muchas gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús. Siéntese, por favor. Entonces, Dios nos promete que si nosotros, mire, yo le voy a leer una palabra que está en Deuteronomio 7, del 12 al 24, y después vamos a hacer algo. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a pedirle a Él que nos enseñe a oír su voz. Porque esta palabra dice que si nosotros oímos atentamente la voz de Dios, la cumplimos, dice, para guardarla en el corazón, o sea, para amarla y para ponerla por obra, Él nos va a bendecir tremendamente. Mire estas bendiciones. Entonces, después de saber estas bendiciones que Dios tiene para nosotros, vamos a ver cómo oír la voz de Dios. ¿Amén? Vamos a Deuteronomio 7, del verso 12. Entonces dice este verso: bendiciones de la obediencia. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que guardó a tus padres. Dice así: te amará. Esta es una bendición, te amará. Primero guardará el pacto, lo que Él prometió a nuestros padres espirituales, Abraham, bendecirnos. Dice, te amará y te bendecirá y te multiplicará. Mire que dice que te amará, diga, me amará, me bendecirá y me multiplicará.
Y bendecirá el fruto de tu vientre. Va a bendecir el fruto de tu vientre, va a bendecir tus hijos. Él va a bendecir tu descendencia. Por eso qué importante es, hermanos, oír la voz de Dios y obedecerla. Porque si nosotros oímos la voz y la obedecemos, o sea, y la llevamos en práctica, ¿qué va a pasar? Él nos va a bendecir. Pero no solo va a bendecirnos a nosotros, sino que dice que nuestros hijos y nuestra descendencia. Mire qué importante es obedecer la voz de Dios, porque va a bendecirte a ti, tu descendencia espiritual en la carne y tu descendencia espiritual en tu casa de paz, ¿no es cierto? Tus discípulos, las personas que vos estás pastoreando, que estás dándole una paternidad, va a bendecir de ese fruto. Dice. Y el fruto, te bendecirá el fruto y el fruto de tu tierra. Dice, decí conmigo, va a bendecir el fruto de mi tierra, o sea, del trabajo de mis manos. Va a bendecir tu grano, tu mosto, tu aceite. ¿Sabe qué es el mosto? Es alegría. Te va a bendecir con alegría. Vas a poder disfrutar de la vida. Hay una bendición tan grande, hermanos, que es disfrutar de la vida, disfrutar de los días que Dios nos da. Y cuando habla de mosto, habla de alegría, ¿no es cierto? Dios quiere que nosotros disfrutemos, hermanos, todos los días de nuestra vida. ¿Y sabe qué es disfrutar? Es que no haya en su vida tristeza, depresión. Las personas tienen mucha depresión hoy. Estuve visitando una abuelita, ella estaba tirada así en su cama, ¿no? Y con angustia, con depresión, tratando de sobrevivir a las adversidades, a las cosas. Pero qué bueno es cuando Dios nos liberta de esa depresión, de esa angustia, de esa tristeza. Dice, bendeceré tu aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, te va a llenar del Espíritu Santo. La cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Después dice el 14, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Hermano, lo que vas a hacer va a ser de bendición. Dice, no va a ser estéril el trabajo tuyo. No va a ser tu vientre estéril, ¿no es cierto? Ni varón vas a ser estéril. Entonces, yo le pido que usted reciba, hermano, reciba, que crea. Y el 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Quitará de ti, esta es una promesa, diga, yo recibo, y quitará Jehová toda enfermedad. Usted sabe que el Señor a mí me dio una promesa cuando el enemigo había tocado mi cuerpo, y Él me dijo, mientras vos me sirvas, vos vas a estar sana. Yo voy a guardar tu salud, yo voy a quitar toda enfermedad. Cuando yo leí esta palabra, me acordé. Entonces, yo no solo le sirvo, hermano, al Señor para no estar enferma. No es ese mi trato. Yo le sirvo porque lo amo. Pero Él, ¿no es cierto? Porque me ama, me dice, mientras vos me sirvas. Y también te dice a vos, yo te voy a sanar. Mientras vos me sirvas, mientras estés en el camino del Señor, sirviendo y haciendo la voluntad, yo voy a quitar toda enfermedad de tu cuerpo. Hermano, recibí esta promesa. Decirle, yo recibo y voy a servirte porque te amo, Dios. Y Él te va a quitar toda enfermedad por amor. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti. Recibí, mamá, esta promesa. Toda plaga, toda peste, toda inmundicia que está teniendo el mundo, que estamos teniendo, que el ambiente tiene, que la contaminación tiene,
no las pondré sobre ti. Reciba, porque esta es una protección de Dios para usted, para su salud, para sus pulmones, para toda, para sus hijos. Reciba. Lo que el otro los contamina, a nosotros no lo vamos a hacer, dice. Y consumirás, dice, a todos los que, el 16, a los pueblos que te da Jehová. Ah, no, antes dice otra cosa. Antes los pondré sobre los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán de tropiezo. ¿Qué esto sabe qué te quiere decir? Que no te contamines con nada de lo que sea del enemigo. Nada, nada. Dice que tenés que matar a todo lo que no sea de Dios en tu vida. Todo, si son tus amistades, si son cosas, ¿no es cierto?, que te hacen mal, hábitos, malas costumbres, tenés que consumir, matar, sacarle el ojo, dice, a esos demonios, no a ninguna persona, no le hagas nada, pero de tu ser saca esas cosas. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? ¿Qué quiere decir? Que si vos estás teniendo un problema muy grave, ¿no es cierto?, un hábito que no podés dejar, algo que te martiriza y que te supera, y vos decís, ¿cómo lo voy a hacer? Si esto me supera, ¿es más fuerte que yo? Dice, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así será Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. O sea que Él te va a sacar con una mano poderosa de los enemigos, de los problemas, de las dificultades. ¿Lo crees? También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hermano, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti. Él va a enviar avispas para que disparen. Tus enemigos van a disparar. Hermano, recibí. ¿Cuál es la condición? Oír la voz de Dios y obedecer. Oír y obedecer. Él le va a mandar avispas, hermano. Cuando ves a alguno ahí que corren las avispas y no sabías, era porque estaba escondido y era tu enemigo. Después dice, y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Qué quiere decir? Que las dificultades, los problemas que vos estás teniendo y que vas a ir conquistando, las bendiciones las vas a sacar de a poco a poco. A medida que vos veas, Él vea tu fidelidad y tu obediencia, te va a sacar de a poco a poco, a poco a poco. Porque mientras vos, Él te va sacando los problemas, las dificultades, te va levantando, de a poco vos vas cambiando tu carácter, vas cambiando tu forma de ser. Entonces Él lo va a hacer. Dice, dice el 23, Jehová tu Dios las entregará. No, acá el 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Dice, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, o sea, la fortaleza, la maldad, la va a destruir. Y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que lo destruyas. Nadie te va a detener hasta que conquistes. Nadie te va a detener hasta que destruyas ese problema, esa enfermedad, esa dificultad, esa deuda, ese imposible. Nadie va a hacer. Bueno, mira, yo te pido, vos te vas a tu casa y esto lees y lo recibís para vos, lo meditas, ¿no? Porque esta es una palabra que tiene más. Seguís leyendo el capítulo 8, ¿no es cierto? También de Deuteronomio. Pero ahora quiero enseñarte cómo
vos vas a oír la voz de Dios y obedecerla para recibir todas estas bendiciones que Dios tiene para vos, ¿no es cierto? Entonces, porque hoy yo quiero centrarme, tremendas son estas bendiciones, pero centrarme en el modo, en la forma que vas a hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a oír, ¿no es cierto? Dice que el Espíritu Santo nos habla. Entonces, nosotros, y lo hace por medio del Espíritu. Él nos habla al Espíritu. Diga, el Espíritu Santo me habla a mi espíritu, a mi espíritu. Entonces, ¿cómo es eso de que me habla el Espíritu? Vamos a escuchar y ver tres formas en que Dios nos habla, ¿no? Nos habla y nosotros podemos comunicarnos con Él, ¿no? Comunicarnos. Cuando nosotros oímos, diga, cuando oigo la voz de Dios, diga, cuando oigo la voz de Dios, cuando veo y cuando siento. A ver, cuando oigo, cuando veo y cuando siento. Haga así en su corazón. ¿Cómo es esto de oír? Dice, cuando hablamos de oír, no es un oír físico. No es que vas a escuchar, quizá en algunas oportunidades algunas personas dicen haber escuchado una voz de Dios, ¿no es cierto? Físicamente, así como yo te estoy hablando. Pero no es la forma en que Dios se comunica, ¿no es cierto? Generalmente. Dice, es sino un oír espiritual. Nuestro oído, dice, tiene un oído espiritual. Al igual que nuestro cuerpo físico tiene este oído, y nosotros lo miramos y escuchamos a través de ese oído, usted puede escuchar lo que yo hablo, el espíritu mío también tiene un oído. Y entonces, quizás si usted escuchó alguna vez, una vez yo me acuerdo, ahora vamos a poner acá Primera de Reyes 19:13 para ver uno de los tantos ejemplos cuando Dios habló a uno de sus profetas, a uno de sus hijos. Yo me acuerdo una vez, hermanos, cada uno debe tener su experiencia. Una vez falleció una sobrinita mía y entonces yo me puse muy triste cuando ella falleció. Yo era nuevita en el camino del Señor y falleció de una forma muy fea, se suicidó. Y entonces yo le dije al Señor, y Él me había prometido algo. ¿Vieron que hablamos de las promesas hoy? Las promesas se cumplen de Dios. Él me prometió que mi familia iba a ser salva. Y entonces yo le dije, Señor, ¿cómo puede ser que vos permitiste, Karina se llamaba, que a Karina le pasara esto? Si yo vine a esta casa a predicar la palabra, yo vine a este pueblo a predicar la palabra para que ellos se salven, no para que ellos se vayan al infierno. ¿Y sabes qué? Ahí Dios me habló al espíritu y yo escuché una voz. Mi espíritu escuchó una voz. ¿Qué quiere decir que mi espíritu escuchó? Que yo escuchaba, o el que estaba al lado mío no escuchaba, porque Él me hablaba al espíritu. ¿Y sabes qué Él me dijo? Esta palabra que la tengo hasta el día de hoy presente. Me dijo así, de ninguna manera esto es un fracaso, porque yo le dije a Él, ¿cómo permitiste este fracaso? Entonces, esto no es un fracaso, esto es una victoria. Y tu sobrina es la primera que me ve a mí de tu familia cara a cara. Y Él me habló con tanta claridad al corazón, que fue indudable, indudable. Ella tuvo 8 días de terapia, le cuento, ¿no? Que tuvo oportunidad, ¿no es cierto? Le hablamos al oído muchísimo, muchísimo, todo el tiempo se le predicaba, se le oraba, y Dios me dijo que ella tuvo un encuentro con Él durante ese tiempo. Pero yo escuché esa voz en el espíritu, ahí, ¿no? Y fíjese acá, Elías, dice, por favor, Elías 19:13, dice, y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Desde el 12 vamos a leer un poquito porque
vamos a poder entender, ¿no es cierto? Él estaba escondido, era cuando Elías estaba escondido en la cueva. Él se escondió de miedo cuando Jezabel le dijo que lo iba a matar, ¿no? Después de haber hecho él una tremenda patriada. Y tras, dice el terremoto, un fuego. Entonces él se escondió y empezó a escuchar eso, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahora sí, del 13. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, salió de la cueva. Él le escuchó, dice, un silbo apacible, ¿no es cierto? Y él dijo en su espíritu, este es el Señor. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la voz del Señor. Cuando vos oís esa voz, le habló al espíritu. ¿Qué haces aquí, Elías? Después podés leer la historia. ¿Cuántas veces el Señor pudo haberte hablado y vos lo escuchás con tu oído espiritual? Nosotros tenemos un oído espiritual. Nosotros con mi esposo, ¿no es cierto?, fuimos el día jueves y viernes, estuvimos visitando una pastora que quedó viuda y ella tiene 75 años y entonces ella decía, nos contaba unas experiencias que tuvo con Cristo. Y ella decía, ¿no?, que ella hablaba con el Señor. Y entonces dice, ¿y saben qué? Cuando Él me habla, Él me dice, Vilma, siempre me llama por mi nombre. Vilma, yo no voy a abandonarte, tú no estás sola. Entonces, y yo escuché esa voz que me dijo. Y Él siempre, pero a mí me daba gozo escucharlo hablar porque ella decía, cuando Él me habla, me dice por mi nombre, porque no a todos le dice por el nombre. O sea que ella tenía, con su espíritu, escuchaba la voz de Dios, ¿no? Y otra de las cómo nosotros nos comunicamos, cómo podemos oír, digamos, por decir oír, o cómo podemos comunicarnos por Dios, es en el ver. Ahora escuchamos en el oír, el oído espiritual del espíritu nuestro. Ahora el ver. Hablamos de ver en el espíritu porque el Señor nos deja ver el mundo espiritual. Fíjese, ¿cómo? Y cuando esto sucede podemos ver imágenes mentales, visiones y sueños. ¿Cómo nos comunicamos o cómo oímos a veces la voz de Dios? A través de imágenes mentales, de visiones y de sueños, ¿no? Nos muestra en una visión, ¿no? Entonces nos deja ver el mundo espiritual. Ustedes saben que en el mundo espiritual, ¿no?, cuando nosotros oramos, cuando nosotros rompemos las cadenas del diablo, cuando nosotros soltamos a las personas, está ocurriendo algo, las personas están siendo libres en el mundo espiritual. Entonces, el Señor nos dé en ciertas oportunidades para comunicarnos. Él desea comunicarse con nosotros. Él anhela que nosotros podamos comunicarnos con Él. Él anhela que nosotros podamos recibir su mensaje, ¿no es cierto? Él anhela fervientemente instruirnos. Él quiere que nosotros estemos atentos a su voz, porque ¿sabe qué quiere Dios? Él quiere comunicarnos nuestros planes, los planes que Él tiene con nosotros. A ti, papá o mamá, te quiere contar Dios a través de sueños, a través de visiones, ¿no? O a través de imágenes que puedan venir. Vos de pronto o estás orando o estás en un momento así adorando a Dios o dando una alabanza o te vas sentado así tranquilo en el colectivo y de pronto ¡pac!, te puede venir una imagen, ¿no? Entonces, así que viene, de pronto viene, ¿no? O tenés un sueño, por supuesto, después vas a decir,
vamos a ver cómo nosotros distinguimos cuando vemos un sueño, cuando vemos una imagen, cuando tenemos una visión, ¿no? Cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios, ¿no? Pero esa es la forma de comunicarse Dios, de hacernos, de hablarnos a través de visiones, a través de sueños. Vamos a ver Primera de Juan 47, capítulo 1, verso 47 y 48. Eso es ver el mundo espiritual, estamos viendo el mundo espiritual, ¿sí? Juan, capítulo 1, verso 47 y 48. O sea, Juan 1, 47, ponemos primero. Y acá se habla de Natanael, ¿no es cierto? Cuando dice, les cuento antes, ¿no? Natanael, Felipe le había dicho a Natanael, encontramos al Mesías, encontramos a Jesús. Y dice, y cuando Jesús vio a Natanael, el que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dijo Jesús por Natanael. Dice, y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué quiere decir? Que Natanael estaba, ¿no es cierto?, debajo de una higuera, y viene Felipe, usted lo puede leer, y le dice, hemos encontrado al Mesías, y él no creyó. Y entonces, cuando él se encuentra con Jesús, le dice, tú eres tal. Entonces dice, yo te vi debajo de la higuera. Y él no estaba Jesús. Entonces, el Señor le dio a Jesús una visión espiritual. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, vos tenés visiones, ¿no es cierto? De pronto estás viviendo una escena que ya que de algún lado vos la sabés, la viste, pasó, estás viendo o una persona, o el Señor te mostró algo, ¿no? Yo me acuerdo que el Señor me dio una promesa a través de una visión, que hasta el día de Dios la tengo, Él me dio una promesa en un sueño, Él me habló. ¿Vieron que uno dice, soñé y me habló? No es que Él en el sueño me habló, sino que yo tuve un sueño a través del cual entiendo que Dios me comunicó algo. Yo he visto, en ese sueño estaba un misionero inglés, ¿no? Era un inglés pequeñito, rubiecito, pequeñito, que andaba dando vueltas por allí. Era un misionero que iba a ir a la India. Y yo era nuevita en el camino del Señor, y yo me acuerdo que ese misionero, como todo misionero, busca apoyo económico. Esta es una anécdota que les voy a contar que después, ¿no?, de haber crecido yo en el Señor, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Y entonces él vino a nuestra casa, era amigo de nuestro hijo Cristian, y iba a la iglesia. Y yo me acuerdo que en un momento él pidió que nosotros lo apoyáramos, ¿no es cierto?, en oración, y si podíamos apoyarlo económicamente en su viaje misionero a la India. Y entonces yo me acuerdo que dice, ay, pero ¿qué es lo que se cree? Pensé yo, ¿no? ¿Qué es lo que viene a pedir plata? Bueno, y bueno, eso estaba mal, yo no me daba cuenta. Pero Dios me dio a través de soñar con este hombrecito una tremenda promesa, tremenda promesa. Él me dijo algo, hermanos. A través de este varón, yo soñé que él estaba en un garaje, que era un garaje de mi casa. Entonces él estaba sentado en una silla, él abre la Biblia, ¿no? Y yo estaba enfrente, y él lee así, de la Biblia, algo que muchos de ustedes ya saben: de tu descendencia de la mano derecha, de tu descendencia de la mano izquierda, saldrá gran talla para el Señor.
Ese fue el sueño. Y yo me desperté con esa palabra. Y esa palabra retumbaba: de tu descendencia a la mano derecha, de tu descendencia a la mano izquierda, saldrá gran talla para el Señor. El Señor me habló a través de un sueño. Te puede hablar a través de una visión, te puede contar algo, ¿no es cierto?, que le pueden suceder a tus hijos, a tus discípulos, a través de la visión. Te puede mostrar algo, ¿no? Y entonces, ¿cómo vos vas a saber? Vos sabés que lo que Dios te muestra, jamás Dios te va a mostrar algo para que vos, o te va a avisar para que vos te pongas triste, angustioso y no haya solución. Un día Dios me mostró, en un sueño me desperté, más que un sueño, una pesadilla, pero yo sé que Dios lo permitió, ¿no? Que mi hijo era atropellado y estaba ensangrentado. Entonces yo allí mismo nomás me levanté, me puse a orar, interceder, y yo no sé cuánto tiempo en lengua y en gemido, y yo destruí las obras del diablo, no sé cuántas horas estuve. Y cuando terminó la lucha, yo terminé en paz. Y supe que había ganado la batalla. Entonces, lo de Dios siempre es para bendición, es para cubrir, es para darte una promesa, es para bendecirte. Eso te va a mostrar Dios. Esa es otra forma de ver. Muy bien. Sentir. Muchas veces, ¿cómo habla Dios? A través de sentir. El sentir es no es el sentir de qué siento en el corazón. El sentir es y con esto ya vamos a ir, chicos, terminando para bendecir. ¿No vino todavía la novia? ¿No todavía? No, bueno. Llegó la novia. ¿Ah, ya está? Bueno, me avisan cuando ya está por entrar, ¿eh? Por favor, me avisan, porque si está. Ah, bueno, entonces voy a ir terminando. Pero no quiero dejarles sin sentir. El sentir es una percepción, dice, interior. No es el sentir del corazón, le quería decir que es engañoso, sino una intuición del espíritu dentro de nuestro. Es un saber interior que no tiene nada que ver con sentir físico o carnal, sino que es un testimonio interior, un sentir en nuestro espíritu. Es cuando uno tiene cuando el espíritu de uno siente, ¿no? Y acá, ¿no es cierto?, yo tengo un ejemplo en Hechos 20, del 23 y 24, donde Pablo pasó muchas persecuciones, y en el 23 dice: salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu te habla, es algo que vos sentís en el Espíritu. Siento en el Espíritu que voy a tener una gran bendición, y como yo siento que ya hay una tremenda bendición para nosotros, que está ya la iglesia grande que Dios nos da, cuando uno siente, es una intuición espiritual. Entonces, cada creyente, nosotros tenemos que familiarizarnos con la voz de Dios, ¿no? Y ¿cómo sabemos que estamos seguros de que es la voz de Dios? ¿Sabe qué? Cuando nosotros, es lo mismo que nosotros cuando conocemos, ¿vieron los billetes falsos y los billetes falsos y verdaderos? Bueno, entonces, cuando usted maneja el dinero, lo conoce, sabe cuando un billete es falso y uno es verdadero, salvo que esté descuidada. A mí muchas veces, no tanta, pero algunas veces me hicieron pasar un billete falso por verdadero, pero no porque yo no lo hubiera detectado, sino porque no lo miré, no lo vi, no me verifiqué, no verifiqué cuando me lo dieron, y bueno, me lo hicieron pasar, y después cuando yo lo quise dar a otro, ahí me dijeron: no, esto es falso, ¿no? Porque la persona que lo recibió lo miró, fue más atenta. Entonces, cuando nosotros nos familiarizamos con la podemos escuchar. Y ahora yo le digo unas claves para oír la voz de Dios, que usted la va a ir a practicar después, ¿no es cierto? Dice, nosotros tenemos que
¿cómo vamos a oír la voz de Dios? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a sentir esa intuición en el Espíritu? Cuando nosotros tenemos comunión. Uno, apartarnos con Dios cada día en oración, ayunar con regularidad, ese es uno. Tener comunión a través de la adoración. Dos, adorar a Dios, ¿no es cierto? Poner una alabanza, traer su presencia, conversar con Él, decirle que lo amamos. Otra, hablar, orar en lenguas abundantemente, ¿no? En lenguas, interceder, orar en lenguas. Entonces, la oración en lenguas hace que mi espíritu y mi carácter se cambie y yo pueda oír y ser susceptible a la voz de Dios. Otra es leer y meditar en la palabra de Dios diariamente. Leer y meditar la palabra, que yo la leo, pero a su vez la medito, la pienso, como yo le dije, ahora usted vaya y en su casa lea y medite Deuteronomios, del capítulo 7, del 12 y también el 8, medite, a ver qué Dios te dice. Y cuando Dios te va a hablar de esa palabra, sabe que te va a tocar tic en el corazón, tic, te va a hacer una intuición. Vayan poniendo nomás, ni un problema, chicos, organicen todo, que ya estamos nosotros terminando. Fundamental de vida o muerte para que Dios te hable, estar dispuesto a obedecer. Porque si en tu espíritu, en tu alma no estás dispuesto a obedecerte, Dios no te va a hablar, porque sabe que no le vas a obedecer. O sea que, Señor, háblame, porque lo que vos me digas, esto yo lo voy a hacer. Así tiene que ser. Amén. Bueno, ahora nos ponemos de pie y sellamos esta palabra con una oración y nos preparamos para el casamiento, hermanas. Amén. Bueno, vamos a decirle a Dios: Señor, te damos tantas gracias. Señor, gracias porque tú nos diste preciosas promesas hoy. Nos dijiste que si oímos la voz y la obedecemos, tú nos vas a bendecir con tremendas cosas, Señor. Y también nos enseñaste, Dios, cómo nosotros podemos oír tu voz, Señor. ¿Qué tenemos que hacer para oír tu voz, Señor? Padre, así como Elías, él te oyó, Señor, y sabía que estabas tú en ese silbo apacible, Señor. Ayúdanos a apartarnos, Señor. Ayúdanos a apartarnos allí en un lugar secreto, Señor, en un momento, aún en el templo, Señor, cuando venimos a orar tan tempranos en nuestra casa. Señor, queremos prepararte un lugar para donde tú puedas estar con nosotros, para que nos puedas hablar, para que podamos adorarte. Enséñanos a oír tu voz, Señor. Padre del cielo, enséñanos a discernir tu voz. Cuando un sueño, cuando una visión, cuando una imagen que aparece en nuestra mente, eres tú hablando, Señor. Y cuando habla el enemigo no te trae esperanza, el enemigo te trae tristeza, te trae desolación y te trae angustia. Pero lo que Dios te muestra en sueños, en visiones, siempre es para bendecirte, siempre es para traer esperanza, siempre es para deshacer las obras de las tinieblas. Señor, yo te pido ese discernimiento espiritual. Pídale: yo quiero discernimiento espiritual para oír tu voz, Señor. Quiero oír tu voz, Señor. Quiero sentir en mi espíritu cuando tú me hablas. Señor, te necesito. Decile: te necesito. Necesito esa presencia tuya, grande y maravillosa, Señor. Padre del cielo, dígale: yo te prometo, Señor, que me voy a apartar para buscarte. Me voy a apartar para orar, Señor. Me voy a apartar, Dios mío, un tiempo para adorarte, para cantarte, para agradecerte, para leer la palabra diariamente. Voy a apartar un tiempo para leer la palabra y para meditarla,
para escuchar en mi espíritu lo que tú me hablas a través de ella. Gracias, Señor. Voy a estar dispuesto a obedecerte. Dígale al Señor, voy a estar dispuesto.